Bueno, ¿qué tal? Hola. Vamos a partir con la última mesa, la mesa 4, denominada Infancias y Juventudes Migrantes, para cerrar el día del Seminario Internacional. Tenemos 4 ponentes que van a exponer entre 15 a 20 minutos. Ya funciona bien, ¿no? Para partir. Sí, por acá. Bueno, la mesa 4, bueno, nos acompañan 4 ponentes. Va a partir Robert Cabañón. Sí, bien. Es doctor en estudios de la Sociedad Latinoamericana de la Universidad París III, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, director de la maestría en Sociología y miembro del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación, de la misma casa de estudios. Así que vamos a partir con su ponencia titulada Biografías de adolescentes venezolanos y venezolanas no acompañados, violencias, emancipación individual, movilidad y cuidado institucional. Muy bien. Muchas gracias, Matías. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí. Gracias a las colegas, amigas, para la organización del evento. Es un espacio muy interesante y lo va a hacer nuestra mesa ahora porque compartimos temas muy buenos, ¿no? Con hallazgos de investigaciones diferentes. Les voy a presentar los hallazgos de una investigación reciente sobre adolescentes de ambos sexos no acompañados, que hemos realizado en el marco de un proyecto financiado por la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es un plan interno, es un proyecto interdisciplinario de 2 años, interdisciplinario porque la coordinadora del proyecto es abogada. Y en el proyecto también el equipo está conformado por una colega antropóloga, etcétera, pues es un proyecto multidisciplinario. El objetivo es el siguiente, es analizar las trayectorias migratorias de las y los adolescentes venezolanos no acompañados que residen en Perú, a partir de su exposición a las violencias de género y del acceso a los servicios sociales en los ámbitos de salud, educación y protección. Ahí tenemos varios objetivos específicos. Hoy me voy a enfocar en el objetivo 3, que tiene que ver precisamente con las biografías de los adolescentes no acompañados. Bueno, el contexto creo que ya todos lo conocemos. Solo recordar que Perú es el segundo país de la región que recibe la mayor población inmigrante venezolana. Estos son los últimos datos que tenemos de la plataforma de bueno, siempre me parece importante recordar este gráfico que trabajó una colega demógrafa, Jenny García, sobre el aumento de la mortalidad infantil en Venezuela en los últimos años, cuando empezó la crisis social, económica, política, que nos dice mucho, ¿no?, sobre la intensidad de lo que ha pasado en este país. Bien, entonces, bueno, ¿qué son niñas, niños, adolescentes no acompañados? Aquí hay un autor, bueno, colega conocido, Pablo Seriani, que define a esta población, ¿no?, a los niños, niñas y adolescentes no acompañados como aquellos separados de ambos padres o de otros familiares y que no se encuentran bajo la protección de ningún adulto a quien incumbe por costumbre esta responsabilidad. Creo que es una división bastante compartida entre los que trabajan sobre infancia y inmigración. Ojo que es una categoría diferente de la categoría de niñas, niños y adolescentes separados, que son aquellos que emigran sin sus padres o tutores legales, pero con un miembro de su familia. Bueno, obviamente es muy difícil cuantificar la población, ¿no?, de niños, niñas y adolescentes no acompañados que llega a Perú, de Venezuela. Sin embargo, según estimaciones de la OIM y de UNICEF, estamos hablando más o menos del 5% de adolescentes, del total de adolescentes, ¿no?, pues de 12, 17 años que han ingresado a Perú en los últimos años, ¿no? Bueno, creo que es bastante obvio, pero es bueno recordarlo. Es una
población sumamente expuesta a múltiples riesgos de explotación, violencia de género, falta de acceso a servicios, ingresan al país, o sea, tratan de ingresar de forma ilícita. Bueno, veremos después que bueno, algunos obviamente logran ingresar, pero muchos están, digamos, intervenidos por los servicios sociales. Entonces, bueno, el objetivo de esta ponencia es analizar las biografías a partir de la teoría del curso de vida. El argumento básicamente de la presentación es que todo lo que hemos colectivamente estudios sobre las migraciones venezolanas en la región en los últimos años hace un vínculo, digamos, un vínculo de causalidad bastante generalizado entre la crisis y las migraciones, ¿no? Aquí el argumento es que si queremos entender las trayectorias migratorias, el curso de vida de los adolescentes no acompañados, hay que buscar factores que van más allá de la crisis y que son anteriores a la crisis y que tienen que ver fundamentalmente con la historia de su familia, con diferentes eventos adversos que han ocurrido en su familia. Un poco lo que voy a presentar hoy día. Entonces, hay que ir más allá de la crisis y es un poco entender cómo se ha creado de parte de los adolescentes un distanciamiento, un alejamiento de la familia y un poco por lo que son las normas institucionales, ¿no? Ir al colegio, no trabajar, etc. O sea, vamos a ver que hay todo un proceso de autonomía, emancipación, ¿no? Que nos ayuda a entender la decisión de salir de su país. Bueno, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, hay cierta literatura, hemos hecho un barrido de la literatura, o sea, en América Latina nos trató de entrar un poco en la problemática en Europa, pero hay más producciones. Pero si lo limitamos a América Latina, hay bastantes trabajos muy interesantes sobre todo sobre las migraciones de adolescentes. Vamos a hablar de adolescentes, porque en general son adolescentes, ¿no? Voy a descargar a las niñas y niños. Es una población compuesta por adolescentes. Hay muchos trabajos sobre el corredor, ¿no? De países de América Central, México, Estados Unidos. La gran mayoría de los trabajos están enfocados en esta parte del continente. Muchos trabajos que analizan los factores de violencia dentro de la familia, pero fuera de la familia, los problemas de corrupción, muchas adolescentes también que son madres o embarazadas que van ¿no? Y migraciones de trabajo también, ¿no? De parte de adolescentes que cumplen un poco con este deber, ¿no? De enviar remesas infantiles, ¿no? Hay muchos trabajos interesantes también sobre de antropología, sobre la construcción de la masculinidad a través de la migración de adolescentes. Sobre el caso de adolescentes no acompañados venezolanos en 3 trabajos, uno sobre Brasil, sobre los albergues, ¿no? Los sobre Brasil y Colombia son interesantes porque llegan un poco a hallazgos parecidos sobre el riesgo de exposición a redes de explotación, ¿no? De redes criminales, ¿no? La sobrepoblación de los albergues, etc. Bueno, es una metodología enfocada en historias de vida. En total, esta presentación se basa en una muestra total de 14 adolescentes de 15 a 19, una joven, ¿no? De 19 años, el resto eran adolescentes hasta 17 años, 9 chicas y 5 chicos. Y aquí en realidad lo que hemos hecho es reunir 2 muestras de esta investigación que les mencioné al inicio, que son en total 8 adolescentes. Fue difícil el año pasado encontrar adolescentes no acompañados, a diferencia de otra investigación que habíamos hecho en el año 2019 sobre la niñez y adolescencia venezolana en Perú, donde habíamos podido recoger muchas historias de vida de adolescentes no acompañados. En julio de 2019, exactamente. Entonces hemos reunido estas 2 muestras porque fueron trabajadas con la misma guía, la herramienta que les voy a presentar después de análisis biográfico de esta misma. Y en ambos casos hemos trabajado junto con
CAR, o sea, CAR, pues, los centros de atención residencial, que son refugios pues, administrados por el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, de Perú. Bien, entonces es un análisis de biografías que se basa en una herramienta que se llama la matriz H11, es una matriz, bueno, que nace de los estudios demográficos en los años 80, que en ese entonces era una herramienta estrictamente complementaria a las grandes encuestas retrospectivas en demografía, pero en los últimos 10, 15 años hemos trabajado esta matriz, hemos creado una versión renovada que sirve para analizar biografías, ¿no? que sirve únicamente para, o sea, que ya no es una herramienta adicional a encuestas, sino que tiene su propio funcionamiento y que hemos probado en diferentes contextos de trabajo, en Bolivia, Perú, en México, etc., ¿no? Entonces, es un poco largo, pero básicamente es una matriz que permite registrar los eventos en el año en que ocurre, o de acuerdo a la edad del adolescente, en este caso, en las diferentes trayectorias que conforman su curso de vida y o en los diferentes niveles, ¿no? Individual, familiar o contextual. Después les voy a presentar la siguiente diapositiva, un ejemplo. No tengo mucho tiempo para comentarlo, pero es una herramienta muy útil para hacer un análisis secuencial. Aquí en la parte inferior tenemos T1, T2, T3. Es la delimitación de los cursos de vida de acuerdo a los principales eventos que marcan el curso de vida de cada uno, ¿no? Bueno, en este caso hemos trabajado en dos secuencias, la T1 que corresponde a la infancia, adolescencia de cada adolescente antes de la migración, la migración que marca un evento, ¿no? Detonante ingiere en su curso de vida, y hemos estudiado la segunda secuencia, bueno, que corresponde a la movilidad internacional desde que salieron de Venezuela. Entonces es un ejemplo, ¿no? Entre muchos de matriz con información sistematizada que nos permite ubicar los eventos y la relación, ¿no? La idea de la matriz es identificar la relación que existe entre los eventos que vamos registrando en una historia a profundidad, ¿no? Hay diferentes maneras de trabajar también, ¿no? Se pueden agregar citas, etcétera, pero bueno, aquí en este ejemplo pueden darse cuenta un poco de cómo se trabaja. Bueno, la primera etapa es la que corresponde a la infancia, adolescencia de los adolescentes, ¿no? Entonces aquí hemos buscado identificar los elementos en común, o sea, los principales eventos que comparten aquellas y aquellos adolescentes que resultaron ser acompañados a continuación en su historia personal. Entonces aquí hay muchas, bueno, lo primero, lo que salta a la vista es las pruebas, ¿no? Las pruebas de la vida, o sea, las dificultades, los acontecimientos fuertes en su infancia, ¿no? La muerte de sus padres, o de alguno de sus padres, el abandono de uno de ellos, pero padres, ¿no? El abandono, la separación de los padres, entonces una trayectoria familiar bastante discontinua, pero que se refleja también en su trayectoria residencial, ¿no? Niños, niñas que pasan del domicilio de la madre a la abuela, al abuelo, o sea, hay mucha convivencia con otros miembros de la familia, que pues un ejemplo de adolescente de 17 años, desde poderlo. Lo otro también que se nota con mucha frecuencia en casi todos los casos es las situaciones de violencia intrafamiliar, sobre todo, ¿no? De parte del padre, de los hermanos, ¿no? ¿No? Bueno, adicionalmente, ¿qué más observamos en esta primera secuencia? Grupos de hermanos numerosos, ¿no? Algún adolescente que tenía 15, ¿no? Un par que tenía como más de 10 hermanos, uno que tenía 15. Bueno, en contexto de precariedad también, pero anterior a la crisis que empezó, ¿no? En los años 2016, digamos, 2016, 2017, una situación ya de precariedad de los padres en el sector informal de la economía,
pues, había una situación difícil desde antes de la crisis, ¿no? Y otros aspectos importantes, ¿no? La interrupción de los estudios de parte de los adolescentes en secundaria, y en muchos casos un reemplazo de la asistencia escolar por el trabajo, ¿no? O sea, ya son historias de vida que solemos encontrar cuando trabajamos sobre infancia y adolescencia en contextos de precariedad, ¿no? En Perú o en otros países de la Luego, lo interesante es que ahí, bueno, desde el 2017, ¿no? En este periodo 2017-2020, en la parte contextual se notan todas las referencias a la crisis, ¿no? Las colas, la dificultad para conseguir alimentos, medicinas, muchos testimonios que tienen que ver con la falta de medicinas, ¿no? Abuelos que fallecen porque no hay medicinas, por ejemplo. Es un contexto muy difícil. Y algo que también llama la atención en las matrices es que ya hay un miembro, ¿no? En este periodo donde emigraron muchísimas personas de Venezuela en los años 2017, 2019, ¿no? Hasta la pandemia, ¿no? O sea, la migración previa de hermanos, de una madre, de tíos, etcétera. Entonces ya se va, digamos, conformando en la familia un hábitus de la movilidad, ¿no? Ya hay cierta costumbre de salir del país, ir y venir eventualmente. Entonces, la movilidad se va construyendo como un hábitus, ¿no? Y como una posibilidad para los adolescentes. No significa que van a migrar, pero se plantea como una opción en su vida. Y lo que se observa en casi todos los datos es que hay una combinación entre el contexto, ¿no? De crisis y un evento detonante, ¿no? La muerte de un familiar, un asesinato del tío, por ejemplo. O sea, hay un evento, ¿no? Hay un evento, como el ejemplo que puse aquí, ¿no? Es un padre que falleció por falta de medicina, ¿no? Entonces, los adolescentes, no recuerdo que en la mañana habló de, no me acuerdo, yo tengo mis apuntes, pero me parecía muy interesante porque lo que se nota aquí es hacerse útil, ¿no? Hacerse útil a través de la migración, o sea, salir para ser útil para ellos mismos o su familia. Recuerdo que alguien hizo eco con esta idea tan ¿no? Voy a recordar después. Entonces, una combinación entre el contexto y un evento. Entonces, la salida de Venezuela, y aquí empezamos a ver si hay cierta, obviamente hay que matizar, cada caso es singular, pero hay cierta homogeneidad en la infancia, la adolescencia de los adolescentes. A partir de la entrada en este proceso de movilidad internacional, las cosas cambian un poco. Primero, y sostengo esta idea en esta investigación, pero en otras que hemos hecho antes, más que una migración, es una movilidad. O sea, adolescentes, lo hemos visto en caso de jóvenes, se van a Colombia, se van a la casa de un familiar 2, 3 semanas, un mes, 6 meses, a Bogotá o a cualquier otra localidad, se van a Quito, se van a Perú, van y vienen, o sea, más que una migración en sí es una movilidad. Entonces, eso se observa también mucho en el caso de los adolescentes, sobre todo de los adolescentes varones, aprovechan esta red que tienen con amigos o con familiares que emigraron anteriormente, que envían información sobre opciones de trabajo, ¿no? Cuando hay posibilidades de trabajo, por ejemplo, en la cosecha de uvas, en Ica, en Perú, para hacer el pisco. Entonces se van a Perú, por ejemplo, porque hay amigos, hay posibilidades de alojamiento, de trabajo. Entonces es una red migratoria, ¿no? Es lo que observamos mucho en la teoría sobre migraciones. Y esta migración se inscribe en todo este proceso de emancipación, autonomía, que van construyendo desde la infancia, porque salen ya no estudian, optan por trabajar para mantenerse ellos mismos, mantener a familiares. O sea, ya existe toda esta lógica de autonomía personal o colectiva. Pues aquí hay, bueno, hay adolescentes que buscan, aquí hay diferentes situaciones, ¿no? Eso tiene que ver con la tipología que les voy a presentar al final,
Hay algunas hay adolescentes que son madres, por ejemplo, que tienen una pareja venezolana que emigró previamente y que buscan reencontrar. Entonces es más un tipo de una reunificación familiar. Hay algunos adolescentes que se van para encontrarse con amigos, y hay otro caso que voy a mencionar después sobre redes de explotación sexual. Bueno, aquí como les mencioné, trabajamos con centros, con refugios. Casi todos los adolescentes que hemos encontrado han sido, digamos, identificados por los servicios sociales, ¿no? Han pasado por el protocolo que los llevó, digamos, a estar institucionalizados y estar en este sistema de cuidados institucional. Bueno, aquí hay muchas diferencias entre el 2019 y el 2022, pero no voy a entrar en detalle. Lo que sí es interesante es que, bueno, hay pocas cosas que funcionan en Perú en relación con el sistema público, pero sí estos dispositivos de protección social de infancia tiene bastante, o sea, me parece que tiene bastante eficiencia, pues son adolescentes que han pasado por estos centros, que esperan en realidad que su 18º cumpleaños para salir y para poder continuar con los proyectos. Entonces, para algunos es un espacio de protección, de soporte. Para algunas o algunos, sobre todo al contrario, es una ruptura con el proyecto migratorio, ¿no? Porque no pueden continuar con el viaje. Entonces aquí también hay como dos grupos. Para terminar, el análisis de estos datos biográficos nos permiten un poco trazar, elaborar una tipología tentativa sobre este fenómeno de adolescentes no acompañados en Venezuela, Perú. El primer grupo, sobre todo varones, pero también hay adolescentes, mujeres, ¿no? Que migran un poco a la aventura, ¿no? Encontrar la emancipación, encontrarse con los amigos, ir a trabajar a Perú, ¿no? Para apoyar a la familia en Venezuela. Segundo, la movilidad que corresponde a una reunificación familiar, adolescentes que ya son madres o embarazadas, que se van a Perú solas o con una amiga, por ejemplo, para encontrarse con la pareja. Y el tercer caso, que eso sí fue nuevo en la investigación del año pasado, y ahí tenemos muchos, o sea, tenemos casi un tercio de la muestra que son casos de este tipo, situaciones de trata, ¿no? Con un engaño desde Venezuela, son redes desde Venezuela hasta Perú. Curiosamente, a Perú es la misma localidad de destino, Ica, por motivos que podemos discutir, ¿no? Y entonces un engaño, bueno, son redes, ¿no? Son redes de explotación, de trata, donde, bueno, felizmente en los casos que hemos podido identificar, hubo una intervención de la policía, ¿no? De los servicios sociales, por eso hemos logrado entrevistar a las adolescentes en los refugios, pero bueno, existe, ¿no? Tenemos evidencias, y bueno, algunas reflexiones finales, ¿no? Un poco sobre lo que ya mencionamos, y una reflexión también sobre la edad, ¿no? Termino con eso, hay un quiebre entre la edad cronológica de los adolescentes en la infancia, pero la edad más subjetiva, ellos ya se autoclasifican o autoperciben fuera de la infancia, o sea, ya son más jóvenes que adolescentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roby. Vamos a dar paso a la segunda exposición con Sara Joico. Sara es socióloga y doctora en Sociología y Políticas Educativas por la University London College. Es investigadora postdoctoral del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Austral, con el proyecto FONDESIG, la frontera como demarcación simbólica y material en la experiencia educativa de niñas, niños, adolescentes y sus familias en contextos migratorios. Sara nos expondrá la ponencia Experiencias Educativas de las Niñeces Migrantes en la Educación Rural Fronteriza, un cambio de estudios. Gracias, Matías. Voy a probar que funcione así pues. Partir agradeciendo a la invitación de Carolina y por supuesto a Fer, Matías y Aline por la organización de este seminario. No solamente mi título Un campo de estudio emergente, sino que es la primera vez que presento parte de mi proyecto postdoctoral.
el objetivo de mi postdoctorado era mapear los espacios educativos formales y informales de las niñeces en la región de Tarapacá y cómo la frontera se hace presente simbólica y materialmente en esos espacios. Y en una conversación durante estos 2 años de trabajo campo con un profesor en Colchane que todos conocemos y queremos mucho, estuvimos hablando sobre la crisis humanitaria, pero en esa conversación me empecé a preguntar el rol que cumplía la educación en frontera. Un poco de contexto, bueno, en la región de Tarapacá confluyen 2 características que la posicionan en un espacio particular del país, como sabemos, está en una zona fronteriza con una alta diversidad cultural. Y por lo tanto, como zona fronteriza, es una de las puertas de entrada terrestres al territorio nacional, dada su estratégica ubicación geográfica. Es así como la migración, y como la doctora Marcela Tapia ha señalado varias veces, está históricamente presente en el territorio, no solo por el tiempo, sino por la diversidad de nacionales que ahí confluyen. Y además de las múltiples nacionalidades que han llegado al territorio, también debemos añadir la presencia especialmente de la comunidad aymara, lo que hace Tarapacá, por su geografía e historia, en un gran escenario intercultural. Y esa interculturalidad es vivida también en las escuelas, tanto en contextos urbanos y rurales, rurales en donde me enfoco yo en mi estudio, y al empezar a revisar la literatura especializada, me fue muy difícil encontrar estudios locales, cuando me refiero a locales que son regionales de la región de Tarapacá, que hablen de la conexión entre lo intercultural desde una perspectiva fronteriza. Y principalmente lo que encontré fue en muchos estudios de educación urbana. Aquí tenemos a Catherine Calas, que estuvo ahí haciendo algunos, al profesor Montaca, a Jair Marín, entre otros, a la Carolina Stefoni, pero siempre de la educación urbana en el contexto de Tarapacá. También hay otros estudios más históricos que hablan sobre los procesos de chilenización, un hermoso estudio también sobre las maestras rurales en Tarapacá a fines del siglo XIX, y así, pero no encontré ningún registro más, una perspectiva más contemporánea de lo que indagaría en lo que sucede actualmente en la educación rural en la región de Tarapacá. Entonces, esto me llamó particularmente la atención, dado que la educación en frontera es un espacio educativo particular de la región, que ha sido escasamente estudiado. Sabemos que la región tiene un núcleo para trabajar los estudios fronterizos, y la educación ha quedado al margen de ese campo. También lo sitúe como un obstáculo al conocimiento de la realidad, porque el 15%, y eso no es menor, de los estudiantes de la región se encuentran en escuelas rurales. Por lo tanto, es un desafío tanto importante para la investigación, pero también para la política pública. Como dice un reciente estudio del Ministerio de Educación del 2021, que es la primera vez en donde como quienes están a cargo del tema migrante del Ministerio de Educación hace referencia a la escuela ruralidad en un texto que se llama Inclusión de estudiantes extranjeros en la escuela rural multigrado, señala que la escuela rural cumple un rol protector, más aún en el contexto de ruralidad y frente a este grupo de estudiantes considerados de especial protección. Sin embargo, académicos que han estudiado la ruralidad desde hace más tiempo en Chile dice que este rol protector está tensionado porque muchas veces la educación rural es considerada una educación periférica y de segundo nivel. Asimismo, el académico Williamson en el sur nos señala que el mundo rural ha cambiado drásticamente y está cambiando aún más. Los habitantes rurales continúan subordinados a los mercados, al Estado, excluidos del ejercicio pleno de muchos de sus derechos. Y uno de esos derechos es el derecho al acceso a la educación. Todo lo anterior da cuenta que existe un escaso conocimiento de la academia con lo que respecta a lo que sucede en las escuelas rurales en frontera y en específico en la región de Tarapacá. Es por ello que esta presentación busca explorar las formas en que las niñeces migrantes viven la frontera en su experiencia educativa interculturales en ruralidad. Y para comprender esto, cómo opera esta vida de periferia en la experiencia educativa de y los estudiantes en el contexto de la educación rural, es que yo trato de dialogar tanto con los estudios fronterizos y la interculturalidad. Respecto al primer cuerpo de estudio de producción, podemos señalar que hoy existe una expansión de los estudios fronterizos interdisciplinares en donde existen actualmente 2 líneas de investigación desde la geografía y la ciencia social.
La primera que hablan de las ideas de control y seguridad, y la otra que se enfocan en las interacciones que se producen en los espacios fronterizos. De este modo, el estudio de las fronteras ha pasado desde la preocupación por las líneas de los mapas, su expresión en los territorios, al protagonismo, a una preocupación por los habitantes fronterizos, las interacciones, los cruces y los préstamos, nos dice la doctora Marcela Tapia. En esta presentación, la noción de frontera se entenderá como aquello que va más allá de los límites geográficos entre países y se entenderá por fronteras un conjunto de prácticas sociales. Es decir, que la noción de frontera se entiende como aquello que puede influenciar la experiencia subjetiva y que marca la vida de quienes habitan esos espacios, por ejemplo, las niñeces migrantes en la educación rural, así como los profesionales que se encuentran en esa comunidad educativa. Es decir, que indagar en la experiencia de las niñeces y los docentes en contexto de escuelas rurales en frontera va a ser un ejemplo empírico de cómo la noción de frontera puede ser entendida como una práctica social. En este sentido, la presentación busca concluir al estudio de las fronteras, así como su vínculo con lo educativo, porque en el Chile también no existe mucho estudio sobre el cruce entre los estudios fronterizos y el ámbito educativo. Y la región en donde mayormente ha trabajado la temática ha sido la región de Arica y Parinacota, con los profesores Busto, Garín, Mondaca y Pamela Zapata. Por otro lado, la evidencia internacional en las fronteras, por ejemplo, entre Argentina y Bolivia, Brasil y sus múltiples fronteras, y España y Portugal, entre otras, indican que la educación en frontera es tanto un fenómeno importante de estudiar como de implementar políticas educativas sociales, dado que en estos espacios coexisten un conjunto de experiencias interculturales, bilingües, que tienen lugar en un territorio específico, compartido, patrimonial, transfronterizo y transnacional. Es por ello que el segundo cuerpo de estudio que está presente en la presentación tiene que ver con la interculturalidad crítica. La noción de interculturalidad para muchos, no para muchos, apareció muy potentemente en el proceso constituyente, pero para quienes trabajamos en migración y educación hace mucho rato, la interculturalidad ha estado más presente que ese tiempo. Esta perspectiva es crítica a la hora de entender la forma en que se ha desarrollado la interculturalidad en América Latina, y primero surge como una alternativa al modelo asimilacionista, y luego como una opción ante la interculturalidad funcional bajo estados que continuaron siendo monoculturales. De este modo, la educación se convirtió en una de las principales herramientas para la reproducción de discursos que diferencian y crean jerarquías étnico-raciales. La interculturalidad busca visibilizar que no había una transformación en las relaciones de poder, dado que siguen existiendo asimetrías que continúan racializando, interiorizando y deshumanizando, como nos dice la profesora Catherine Walsh, en un estado monocultural. Por lo tanto, la interculturalidad crítica no solo permite entender cómo la experiencia educativa se encuentra cruzada por las fronteras, dado que, como señala Saldúa, la frontera te cruza, por lo tanto nunca te deja, sino también cómo esta se ve afectada por la periferización. En concreto, entenderemos esta idea de periferización a través de las nociones de colonialidad del poder, del ser y del saber. Estas tres formas de colonialidad destacan cómo la experiencia subjetiva, los saberes, las prácticas, los discursos se ven subalternizados por encontrarse un espacio periférico, lo cual repercute en la eventual invisibilización de esta vía y espacios educativos. En cuanto a la metodología, la presentación se centra su atención en la experiencia educativa de niñas en escuelas rurales públicas de la región de Tarapacá, y en específico se realizaron visitas y entrevistas en escuelas ubicadas en la localidad de Huara, no sé si puedo poner, ¿cómo se pone? De Huara, Tarapacá, Palchica, Cibalia y Colchane. Hice como el recorrido Colchane-Huara, identificando y conversando con distintos profesores y estudiantes. El trabajo de campo se realizó durante el año 2022 y se realizaron un total de 9 entrevistas en profundidad con elementos autobiográficos de docente, así como 2 encuentros con estudiantes del Liceo Técnico Profesional de Colchane y la Escuela Cibalia. Además, se realizaron registros visuales, notas de campo, revisión de los proyectos institucionales y establecimientos, así como algún análisis descriptivo. Un poco para caracterizar la educación rural, el 30% del total del país son escuelas rurales.
y el 4,9% de los estudiantes que van a la educación rural en Chile son migrantes, ¿ya? Lo cual, si lo pensamos a nivel de la urbanidad, no es tan diferente. Hoy en día el 6,6% de los estudiantes migrantes totales, el 6,6% del total de estudiantes son migrantes en Chile. Entonces, ese 4,9 me parece que es un número significativo porque su invisibilización en la política nacional ha sido absoluta, siendo que no está tan distante de los estudiantes en urbanidad. A nivel regional, el 15% de los estudiantes se encuentran en educación rural. Y en términos de nacionalidad vemos que es muy parecido también la relación entre la urbanidad y la ruralidad. Es decir, del total de la región, 17% de los estudiantes se encuentra en establecimientos urbanos y en relación a la ruralidad el 14%. O sea, también hay una relación bastante similar en términos de las características de la ruralidad y urbanidad. Sigue siendo la ruralidad considerada algo periférico y absolutamente invisible. Voy a adelantar acá un poquito, que me preocupa el tiempo. Bueno, en cuanto al perfil de las familias, bueno, en la mayoría, las familias son de origen aymara, quienes se encuentran en las escuelas visitadas. También un contexto multilingüe en donde se encuentra el español, el aymara y en menor medida el quechua. Y también destaca que existe un alto porcentaje de familias migrantes del país vecino de Bolivia, especialmente de la frontera Pisiga-Bolívar, Oruro y Potosí. La mayoría de las familias vienen porque chilenos, dueños de las chacras, como la foto que está acá, han tenido una movilidad ascendente, por lo tanto, los chilenos que estaban en la ruralidad se movieron a grandes ciudades de la región, como Pozo Almonte, Alto Hospicio, Huara. Entonces esos espacios se quedaron vacíos y lo que pasó es que empezaron a contratar a familias, o bueno, a adultos, pero los adultos se vinieron con las familias a trabajar esas tierras. Entonces, la migración acá no tiene que ver con la migración más contemporánea de los venezolanos, que realmente de todos los colegios visitados no había población venezolana, porque sabemos que la población venezolana quiere ir a los espacios urbanos grandes y que venirse más al sur, sino que la migración es la migración que vive y habita en la ruralidad en las regiones principalmente bolivianas. La actividad principal de las familias, según me decían los niños, era ganadería, bovinos y camellos, transporte, comercio y agricultura. Y esta actividad demanda gran parte del tiempo a los pobladores, pues deben trabajar sus pequeños predios para cosechar ajos, cebollas, cebollines, apio, entre otros. Entonces, lo que voy a presentar ahora tiene que ver con poder responder estas 3 preguntas que me hago yo con respecto a las experiencias educativas en ruralidad. ¿Cuáles son las particularidades de la escuela al situarse en una zona fronteriza? ¿Cómo viven los niños y su experiencia educativa en las escuelas rurales en frontera? ¿Existe una racialización y jerarquización de estas fronteras? Y existen diferentes instancias que marcan la forma en que los niños viven las fronteras en relación con el ámbito educativo y que tienen relación con estas 6 dimensiones que les voy a ir explicando. No les voy a nombrar ahora porque les voy a explicar una a una. Estas son dimensiones que surgen a partir del trabajo de campo, de las entrevistas y de las observaciones. En primer lugar está la idea de la demarcación de las fronteras. La frontera como hito geográfico está incorporada y por otro lado no se remarca por no hacer la diferencia entre el aquí y el allá. Por ejemplo, la profesora Antonia me dice, ellos, las niñas, lo tienen totalmente arraigado, porque ellos viajan. La mayoría viaja a la feria. Cada 15 días ellos se van a la feria de Colchane. Entonces, para ellos, como voy de paseo a Colchane, no lo ven como algo especial que ellos estén ahí. Y también puede ser que sea parte de nosotros también, que no tocamos mucho el tema de los fronterizos. Y creo que por el motivo de no estar marcando siempre que ellos son de allá y nosotros de acá, que somos solo uno. Sin embargo, lo anterior contrasta con que igual se da cuenta de que existen ciertas prácticas discriminatorias que reproducen la frontera racializando y jerarquizando las vidas de las niñez y los adultos. Por lo tanto, la frontera es una marca distintiva que genera procesos de exclusión e inclusión. Y aquí Manuel, el encargado de una escuela, me dice, cuando yo llegué, los primeros años de esta escuela había discriminación entre ellos. Los niños chilenos discriminaban fuertemente a los bolivianos. No estaba en general esa interacción entre pares.
Además, en la región, esta distinción está fuertemente arraigada en el proceso de chilenización que se cruza con lo étnico, en donde a veces, aunque todos son aymaras, el hecho de ser Bolivia, es decir, ser un país de origen, constituye el factor de distinción e inclusión. Por lo tanto, la idea de que somos uno de Antonio se diluye en la práctica. Miguel me dice, como son chicos de Bolivia hay cierta discriminación, y la forma de ver a los chicos migrantes bolivianos es una forma más despectiva. Hace muchos años vino un programa muy fuerte de chilenización después de la guerra, donde se les prohibía hablar aymara, porque si hablabas aymara era boliviano o peruano. Y eso marcó tanto a la gente que los lugareños discriminan a los bolivianos, siendo que son familias, son aymara todos. Lo anterior ha ido disminuyendo en la medida en que las escuelas tienen mayor matrícula migrante, lo que yo llamo la revitalización de la matrícula. Ya. Ha sido un fenómeno muy similar al de las escuelas públicas urbanas, en donde existe una revitalización de la matrícula gracias a la llegada de niños migrantes. Por ejemplo, acá Miguel también me comentaba que al principio, cuando él llegó, había muy pocos niños bolivianos, y ahora casi el 80% de la matrícula es boliviana. La baja en la matrícula también tiene que ver con la fuerte migración que ha habido desde los poblados rurales hacia las ciudades, por temas laborales, además de una movilidad social ascendente. Lo que es periférico para algunos y por ende una limitación, para otros se convierte en una oportunidad. El tercer elemento que aparece, yo lo he denominado cooperación internacional fronteriza. Y la verdad es que solamente un establecimiento o un profesor me habló de esa posibilidad de cooperación. El profesor me comentaba que, dada una situación muy particular, como siempre el fútbol, se encontraron que los niños alrededor, no había niños suficientes para hacer un campeonato de fútbol, entonces decidieron, se le ocurrió la idea de cruzar la frontera, en este caso era Colchane, y invitar a las niñas del colegio cercano a hacer un campeonato. De ahí nació una relación muy intensa entre las escuelas, donde pasaron de un campeonato de fútbol a un encuentro de ciencias y cosas más pedagógicas. Pero lo que empezó a suceder es que las familias que vinieron a conocer el colegio Colchane se dan cuenta que la educación pública en Chile tiene mayores recursos, a los niños se les da útiles, uniformes, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber una migración educativa, lo cual es bastante inusual, porque normalmente la educación no es el factor principal de migrar, pero en este caso sí. Entonces, como me dice el profesor Miguel, ya los profesores de Bolivia no le querían tanto. Estaba levantando a los estudiantes de la COP. Luego, hay una cuarta dimensión a la cual yo le denomino encuentros de lengua y saberes. En este encuentro de lengua y saberes emergen diversos desafíos para los niños, que se refieren principalmente a la lengua, aunque por un lado, aquellos niños que su lengua materna es el aymara, no existe una política nacional de enseñanza del español como segunda lengua. Situación similar vivida por la comunidad haitiana en lugares urbanos. Aquí la profesora Antonia me dice que un tiempo atrás le llegó una estudiante, a la cual le denominamos Aileen, que venía de Bolivia y que su primera lengua era el español, y ella, como hablante quechua, no podía comunicarse con ella, pero luego de grandes esfuerzos logró que Aileen aprendiera español, ahora una de sus mejores hablantes español, además de la aymara. Y esto también se conecta un poco con lo que mencionaba anteriormente, que en Chile no tenemos una política de enseñanza del español como segunda lengua, que sería un caso muy apropiado para trabajar en estos contextos. Uy, ya. Voy a centrar aquí un poco. Bueno, con respecto a la interculturalidad y la idea de saberes, se observa que solamente en la escuela es la principal fuente de trabajo sobre la interculturalidad desde el programa de educación intercultural bilingüe, pero se desaprovechan otros contextos que están fuera del espacio escolar, como son la chacra, el entorno y la iglesia. Por lo tanto, la escuela sigue predominando en su espacio de saberes. Una quinta dimensión tiene que ver con el aislamiento, dado que una de las principales dificultades que tienen las niñas es con respecto al transporte, y gracias a convenios que hay con el transporte público pueden contener buses que los llevan, ¿ya? Pero eso limita un poco las posibilidades de la escuela de tener otros espacios para el trabajo con los niños. Además del transporte, también hay una baja conectividad que se vio mucho más fuerte con la pandemia, cuando las niñas que no pudieron ir a la escuela, también en la ruralidad,
no pudieron conectarse y hoy en día tienen un desfase de casi de 2 años de estudios. Y finalmente, una cuarta dimensión tiene que ver con el acompañamiento de las trayectorias educativas, porque muchas de las escuelas visitadas solo llegan hasta octavo básico, entonces los niños tienen que ir a las grandes ciudades a terminar sus estudios. Esto preocupa de sobremanera a los docentes porque no hay ninguna política ni acompañamiento a nivel nacional de niños que pasan de la ruralidad a la urbanidad. Muchos de ellos teniendo que enfrentarse a las discriminaciones de las ciudades, a tener que vivir con gente que no conocen, etcétera. Un poco para ir cerrando. El último. Bueno, la idea de un campo de estudio emergente, lo que yo le denomino interculturalidad fronteriza, creo que Chile se sitúa en un lugar privilegiado para producir el mayor conocimiento en esta área, dado su largo territorio con diversos puntos fronterizos, tanto con Perú, Bolivia y Argentina. Del total de regiones en Chile, 13 regiones tienen algún tipo de paso fronterizo. Entonces cabe preguntarse, ¿y qué pasa en esas zonas? ¿Existen escuelas rurales? ¿Qué relación hay en las escuelas de estos territorios con las otras ciudades, por ejemplo? En este sentido, la noción de interculturalidad fronteriza no solo debe reconocer la existencia de encuentros de saberes y lenguas, sino también las situaciones en las que están expuestos las niñas que habitan las fronteras en sus experiencias educativas, cruciales étnicos nacionales, relaciones de bilateralidad, aislamiento, movilidad, choque entre la realidad, entre la urbanidad y la ciudad, entre la ruralidad y la ciudad. Y esto se hace aún más necesario en el contexto de la nueva política nacional de estudiantes extranjeros que está siendo actualizada. Asimismo, esta interculturalidad fronteriza se caracteriza por la idea de la periferización de la experiencia, dado que en este espacio convergen varios elementos de la periferia: la migración, la ruralidad, lo indígena, la vulnerabilidad y las niñeces. Es importante resaltar esta periferización no como algo negativo, una carencia, sino como diría la interculturalidad crítica, busca la incorporación de los tradicionalmente excluidos dentro de las estructuras, así como modos otros de poder, saber y vivir, que deben ser visibilizados por el centro, por la urbanidad, por la escuela de la ciudad, por la universidad. Porque esas experiencias de periferización también nos hablan de lo propio de la interculturalidad y la diversidad de nuestro país, quienes componen nuestras escuelas y sus experiencias. Muchas gracias. Gracias, Sara. Ahora vamos a presentar a nuestra tercera ponente. Es Antonia Lara, que es psicóloga, máster en psicoanálisis y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Chile, coordinadora e investigadora de la línea Migraciones del CISO, de acá. Académica del Magíster en Intervención Social, es investigadora responsable del FONDEFIP Jóvenes, Hijas, Hijos de Migrantes Nacidos y Escolarizados en Chile, procesos de identificación, y co-investigadora del proyecto FONDEFIP, Trayectorias de Personas Migrantes No Heterosexuales en Chile, Desigualdades, Tendencias y Resistencia. Vamos a presentar la ponencia Nudos y Trayectorias de Identificación de Jóvenes, Hijas e Hijas de Migrantes en Chile. Bueno, gracias por la presentación y voy a empezar rápidamente para ir avanzando. Ya está. Ahí. Bueno, esta es una investigación de una sensibilización que está empezando el segundo año. Por tanto, lo que voy a mostrar por primera vez son algunos de los resultados bien parciales aún, sobre lo que ha ido emergiendo en el trabajo de campo. Entonces, bueno, la categoría de jóvenes hijos de inmigrantes es bastante controversial, una categoría imprecisa, que está marcada por esta idea de las segundas generaciones de migrantes, que ha sido un concepto que ha recibido muchas críticas, sobre todo por perpetuar esta idea de que los hijos de migrantes nacidos en los lugares de destino de sus padres heredarían, así entre comillas, esta condición migratoria de ellos, ¿no? Entonces, por un lado se distingue el hecho demográfico de que los migrantes tienen hijos en el lugar de llegada y el hecho sociológico de que son signados, son reconocidos, etcétera, como migrantes. Entonces, en Chile han habido algunos estudios sobre esta situación, digamos, de los hijos de, sobre todo, más que de las segundas generaciones, ya que hay una discusión respecto a si se puede hablar de segunda generación o no en Chile. Y, por ejemplo, estudios como de Pavel Soto y Catherine Galás sobre, o sea, en torno al término marcas de otra edad, que me parece guía un poco esta indagación. También el término de posición fronteriza,
Rosler, y esta posición ambigua también que elaboran Pavel Soto y Chan. Entonces, para este proyecto, tratando de sortear todos estos obstáculos, uso el término de hijos de migrantes nacidos y o escolarizados en Chile. El término hijos de migrantes también ha recibido sus críticas en el sentido de como hijos, como si fueran hijos de, ¿no? Como antes los apellidos eran como un patronímico así. Pero bueno, se hace lo que se puede. No, vamos ahí como sorteando también en el trabajo de campo esta categoría y tratando de hacerlo lo más inductivo posible, también en ese sentido, ¿no? Como desde este rincón de Chile y la migración sur-sur se puede ir llenando y tensionando también esta categoría y sus críticos. Entonces, son algunos de ellos han nacido en Chile, otros han llegado en etapa preescolar, otros han llegado en educación básica, teniendo padre o madre o ambos provenientes de países latinoamericanos y las preguntas que guían es cómo se configuran los procesos de identificación y diferenciación de estos jóvenes. ¿Han sido caracterizados como migrantes? ¿De qué manera? ¿Qué aspectos ellos mismos reconocen que los identifican y diferencian respecto a su familia? ¿Y cuáles son sus referentes actuales como jóvenes de identificación y diferenciación respecto a sus pares en su vida cotidiana en Santiago? Entonces, analizar estas configuraciones, ¿cierto?, en estos ejes también de identificación y desigualdad que podemos ir reconociendo. Sobre los procesos de identificación y diferenciación, los entiendo, bueno, la dimensión del proceso como algo que no termina de completarse, ¿no? Sí, en la idea sobre todo de la pertenencia y de la adscripción. Procesos cambiantes, transitorios, pero que van coagulando en ciertas afirmaciones identitarias sobre las cuales que funcionan como puntos de referencia y anclaje, ¿sí?, que se van incorporando. Identificaciones que son estratégicas y posicionales y también relacionales, que siempre en respecto a otros. Entonces, se van componiendo de elementos heterogéneos estas identificaciones que confluyen y se interrelacionan para configurar el ensamblaje desde el que se posicionan, sobre todo en términos de para decirse a sí mismo, ¿no? Para presentarse, para pensarse a sí mismo, es lo que a mí me interesa indagar. Estos son los ámbitos que ya de alguna manera lo he esbozado: familiar y socialidades de grupos de pares, en escenarios de la ciudad de Santiago, 6 comunas, 3 de ellas identificadas como de bajos ingresos, ingresos medios y de altos ingresos. Y la metodología, bueno, perspectiva biográfica cualitativa, usando entrevistas para producir relatos de trayectorias biográficas vinculadas a la migración, en un eje más diacrónico, una dimensión diacrónica, y también técnicas de fotovoz para rescatar las representaciones grupales de estas identificaciones y diferenciaciones en una dimensión más sincrónica, o sea, con una foto. Los participantes de este primer periodo, primera etapa del trabajo en terreno, ¿cierto?, se compone, como muestran estas distintas tablas. 3 de ellos nacidos en Chile, 5 llegaban en etapa preescolar y 7 llegaban en etapa escolar básica de esos países y distribuidos más o menos en esas comunas de residencia. Ahora, yo me voy a enfocar en esta presentación en particularmente sí, de todo el grupo de la muestra de este primer año de 15 personas, ¿cierto? Los dividimos por edades. Eso no estaba predeterminado, sino que la idea fue verlo en el trabajo de campo y las diferencias de etapas de las edades, las problemáticas a las que se enfrentan, los desafíos, etcétera, fue lo que comandó ahí, ¿no? Ahí están los nombres de ficción, los países, los años al llegar a Chile, que me parece a priori una cosa relevante, y las edades actuales. Siempre buscando que hubiese la mayor distancia entre la edad en que llegaron y la edad actual, al menos de 6 años. Entonces, el análisis que voy a mostrar tiene 2 ejes. El elemento de anclaje identitario, como este punto de referencia que decía,
configuran estos ensamblajes en las desigualdades y elementos heterogéneos, y los procesos de elaboración de algo que momentáneamente llamamos zonas fronterizas de identificación, o estas zonas ambiguas, o los espacios entre, en donde se posicionan, pero principalmente apuntan a los procesos de reflexividad, donde se toman a ellos mismos como objeto, y yo trato de rescatar, tanto en el fotobox como en la entrevista, que ellos hayan hecho antes. Y ahí también. Procesos que son cambiantes, transitorios, relacionales y contingentes, como dije, ya. Entonces, sobre elementos de anclaje identitario, por ejemplo, Solange, que viene, nació en Ecuador, iba a Chile a los 3 años, Ana y Fabián de Colombia, que llegaron a los 8 años, se vinculan principalmente con el país de nacionalidad en relación al trato social amable y la familia de origen con la cual siempre mantuvieron algún tipo de vínculo y añoran y tienen como un lazo afectivo. Después, Ana y Fabián, por ejemplo, reconocen que la construcción sociocultural de la masculinidad y feminidad en Colombia los aleja de aquello, ¿no? Y que en Chile han hecho como tienen una posición muy distinta y que allá no logran en ese sentido ubicarse. Ahí hay una cita de Ana en relación al estereotipo de la mujer colombiana como muy femenina, y ella no se reconoce ahí, y siempre la hizo sentir mal esa como disparidad entre ser colombiana y no tener esa expresión de género, ¿no? Y ella se identifica como lesbiana. La exotización del cuerpo, la mujer colombiana, etc. Y entonces Fabián y Alberto, quienes se definen como heterosexuales y están emparejados actualmente, afirman que prefieren no tener hijos. Entonces coinciden en esa preferencia, dando el argumento de la conciencia de la crisis medioambiental y el límite de la humanidad en el planeta, es algo que parece bastante. Después, Solange, que está en una relación heterosexual, habiendo tenido experiencias lésbicas anteriormente, afirma que finalmente elegir tener una relación heterosexual también es una elección. O sea, como estoy en esto ahora, y incluso señala que ella quiere tener hijos ahora, y eso a la distancia de sus primas, digamos, su familia santiaguina, que prefieren primero viajar, no sé qué, no sé cuándo, estudiar, y después tener una casa, un perro, y después tener hijos. Y dicen, no, yo ahora tengo hijos, ahora no tengo ni casa ni perro. Después, frente a la pregunta de dónde eres en la vida social en general, ¿a qué parece algo que se va repitiendo, ¿no? Ana y Fabián, que vienen nacieron en Colombia, dicen, yo digo nací en Colombia, no que soy colombiana, ¿no? Y los dos dicen, están de acuerdo en eso, en la parte grupal del fotobox. Y después, en el caso de Ana, ella señala que ella se distingue de su familia, y su familia sobre todo la distingue a ella, la separa del grupo familiar por su modo de hablar más chileno. Y le dicen que ella es la chilena de la familia. Y en ese sentido está como separada. Después, Alberto reconoce que se ha anclado en el último tiempo a la identidad chilena a propósito de tener los papeles chilenos, o sea, la nacionalidad, de haber sacado la nacionalidad. Y eso le permite tener una respuesta que es una certeza a la pregunta de dónde era, ¿no? Entonces, ellos también reconocen en que esa es una pregunta difícil en su vida, una pregunta que les genera una cierta incomodidad porque no tienen una respuesta única, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ahora no había hecho el papeleo de hacerme chileno. Entonces yo era colombiano de papeles y yo me sentía como muy desorientado porque me preguntaban, ¿de dónde eres? Y a mí me costó mucho eso. Hasta hace poco siento que lo resolví cuando me hice chileno de papeles. Hablo chileno, entonces ahora me preguntan y digo, soy chileno. Entonces también en la experiencia de Ana, también hay experiencias de alterización en el sentido del profesor escolar que le decía siempre algún tipo de apodo en relación a que venía de Colombia, y después dice ya como más expresiones más de xenofobia directa como de Ana de Alvarez. Y por último, Solange, por ejemplo, en vez de tener un conflicto por haber nacido en Ecuador y crecido en Chile y en Francia en su caso, ella tiene un vínculo afectivo con la familia ecuatoriana, entonces dice, encuentro que eso es una suerte,
es un verdadero privilegio tener la posibilidad de irme a vivir a Ecuador y no me va a parecer raro, o sea, no me va a sentir fuera. Sí reconozco un conflicto con mi familia en Chile por las diferencias de adscripción de clase social. ¿Sí? Y ella dice, en Vitacura me sentía como fuera del lugar, una burbuja, y no puedo como traicionarme a mí misma, porque evidentemente me siento más cómoda en los espacios más populares. En Chile es muy fuerte el tema de clase. Si yo decido irme a vivir a Recoleta, es como que estoy negando a mi familia y que estoy en contra de ellos. En ese sentido, me es más fácil en Ecuador. A mi familia les ha ido bien, pero tiene una cultura bien popular quiteña. Entonces, como que ahí se mezcla. Y luego vienen estos elementos en la otra línea más de procesos de elaboración, le he puesto de esta zona fronteriza llamada por ahora, ¿no? Fabián dice, en Colombia todo el mundo me recuerda que no tengo el acento de colombiano, más de lo que acá en Chile me dicen que tengo un acento raro. Y es que llevo más tiempo viviendo en Chile de lo que llevaba viviendo en Colombia. Y siempre hay un amigo que dice, este weón es más chileno que la empana. Y es como, sí, igual sí, soy chileno, pero sigo usando el usted, que se asocia más a Colombia. Por eso tengo este tema de no sé si soy colombiano o chileno. Y Alberto dice, hasta hace poco, yo te diría como hace más de 4 años atrás, todavía era una sensación muy extraña, como de no pertenecer a ningún lugar y también sentir cercanía y vínculo con la familia colombiana. O sea, es más cómodo tener una pertenencia. Luchar contra esa incomodidad al principio porque no tenía una pertenencia clara. Luego Ana hace toda una serie en relación a la incomodidad. Y dice que siempre le decían, a ti no se te nota que eres colombiana. Me lo decían caleta y me sentía mal, como una incomodidad. Tener muchos grupos y amistades y como no encasillarme en ninguno. Como que me fue generando este sentimiento de soledad, como de no encajar. Me preguntaban mucho cuando chica ya, pero tú, ¿te sientes más colombiana o más chilena? Y yo como no sé, y nunca me sentía cómoda o no sabía cómo responder. Después lo relacioné con esto de los chilombianos. Ella señala más adelante que los chilombianos que venía en la canción que se está escuchando en esa época, del Chico Trujillo, era una síntesis donde ella siempre le parecía que se podía ubicar mejor. Y por último, dice, siento que lo de la identidad de género dialoga mucho con esto de la identidad nacional. De ser colombiano, ser chilena, y nunca sentirme como ninguna de las dos, es como habitar como la frontera. Entonces, en relación, por ejemplo, a la noción, al término que se va repitiendo, ¿no? De esta incomodidad, de sentirse más cómodo, en las relaciones sociales, sobre todo esta pregunta de dónde eres, se va como figurando una tensión entre haber nacido en un lugar y el sentimiento de pertenencia a otro lugar, ¿no? ¿Y de qué nos habla esta tensión, esta incomodidad, que es una cosa como cotidiana que aparece? Preliminarmente lo podemos entender como este ideal social, político, cultural, incorporado, de que la pertenencia a una nación es siempre y solamente a una nación, ¿no? O sea, no se entiende esto que pueda haber una pertenencia múltiple. Siempre además una pertenencia total y completa, o sea, tampoco puede ser en algunos aspectos esto, en algunos aspectos lo otro, ¿no? Y ahí sigo un poco a García Borrego y sus elaboraciones como de esta predominancia de una única identidad. Entonces, cuando están sujetos en esta posición, que es haber nacido en un lugar y sentirse perteneciente de otro, o en ciertos aspectos y otros no, es una pertenencia que no termina de encajar, dice este autor, en este imaginario nacionalista. O sea, hay una lógica que todos tenemos incorporado, que es de que se trata de uno, de una pertenencia, de un país, de una nación. Esto como una correspondencia naturalizada entre lugar de nacimiento y pertenencia, como algo dado y que no se problematiza en la vida cotidiana. Entonces, la respuesta, o sea, ahí entendemos como esa incomodidad, como una respuesta que no es la que se supone que el otro está esperando que le dé. Voy a terminar. Procesos de elaboración se utiliza también en relación, por ejemplo, a la idea de las raíces, que siempre escuchamos, ¿no? Que los migrantes hablan de las raíces, volver a mis raíces, que mis raíces. Personalmente siempre me ha hecho un poco de conflicto pensar la migración en términos de
¿cómo se dice? Desarraigar. Desde desarraigo. Me parece que la metáfora a lo vegetal no es del todo adecuada. Entonces yo le pregunto, ¿no? Porque sale esta lista. Yo le pregunto, ¿a qué se refiere con esto de las raíces? Entonces Fabián contesta, para mí las raíces es lo que yo pude haber sido si me hubiera quedado allá. Porque yo veía como todos eran tan distintos a mí, que yo nací en Colombia, pero que yo no parecía a ellos. Su forma de pensar, su forma de actuar, el tema de la feminidad de las mujeres, y de que el hombre tiene que ser muy varón. Y Ana dice, yo igual creo que esa pregunta me la hago todos los días. Bueno, porque ahí hay una parte que no puse, pero la pregunta es, ¿cómo hubiese sido yo si no hubiese emigrado mi familia y ellos con la familia? Esa pregunta, dice ella, me la hago casi todos los días. Hubo un tiempo en el que tuve una crisis como súper grande y estaba tan mal, que yo pensaba, quizás, que me devuelva a Colombia. Y ahí pensaba en ese como un lugar de reconstrucción y de retomar cosas que quizás yo sentía cortadas. A veces me pregunto, ¿hubiera sido femenina? ¿Hubiera sido lo que mi mamá quería que fuera? ¿Hubiera sido heterosexual? Entonces aquí las raíces, como un origen, que en general se toma así, como un punto de partida, un cero, que claro, en algunas como perspectivas el origen es siempre un mito también, ¿no? Un mito al que nunca, un mito construido con posterioridad, etcétera, y que les remite a la pregunta por la persona que podrían haber sido y no fue. Una posibilidad perdida definitivamente, me pregunto, ¿no? A partir de un corte, por ejemplo, en su historia, con un cierto tono de nostalgia que aparece, y un intento también de reparar ese corte de algunos cuando van, como que tratan de recobrar la historia, preguntarle a los abuelos cómo fue, ¿no? Para recobrar ahí algo. Una nostalgia no por un lugar, sino que por la persona que hubieran sido si se hubiesen quedado en ese lugar. Eso hasta ahora. Muchas gracias, Antonia. Vamos a la última ponencia de la mesa y del día. Vamos a presentar a Matías Cuyú, que es periodista y doctor en métodos alternos de solución de conflictos de la Universidad Autónoma de Nueva León. Investigador postdoctoral de la línea de migraciones del CIF, jugó en el FONDESIF. Análisis de la violencia estructural y cultural que experimentan las mujeres, niñas, niños, adolescentes, no acompañados migrantes latinoamericanos en el tránsito por Chile a partir de un enfoque interseccional. Bueno, agradecer por compartir mesa acá con mis colegas, la verdad es que son temas afines. Agradecer sobre todo la presentación de Robin, porque creo que ayuda un poco a contextualizar lo que voy a mostrar en este momento, y que es un abordaje sin lugar a dudas regional y deja de ser nacional. El título de la presentación, la situación de menores extranjeros no acompañados y o separados en Chile. En la parte superior está el título del proyecto postdoctoral. Aquí que hacer una salvedad que esta presentación solo involucra la situación de adolescentes no acompañados, porque esto también, este proyecto involucra un trabajo con mujeres que estoy realizando en Alto Hospicio y en San Felipe, pero lo que voy a presentar ahora solamente involucra a la situación de extranjeros no acompañados. Y antes de iniciar, y para situar un poco cuál es el interés de esta investigación, todo esto nace por resultados del doctorado que pude hacer en México. La verdad es que me fui alojando en albergues con población en tránsito centroamericana hacia Estados Unidos, y por un tiempo prolongado, 2 semanas, 3 semanas, un mes, me iba cambiando de lugar, de frontera, y la verdad es que me impactó muchísimo la situación, que en ese momento pude trabajar con los adolescentes no acompañados y con mujeres. Entonces decidí volver a Chile y presentar este proyecto a mí, gracias, bueno, al financiamiento. Estoy acá terminando el primer año de investigación, para que sepan también que son resultados preliminares. Bien, voy a iniciar ahora. A ver. Bueno, en contexto de esta investigación, analizar la violencia estructural y cultural que experimentan niños, niñas y adolescentes no acompañados y o separados de la comunidad migrante latinoamericana en Chile,
En un comienzo era simplemente con adolescentes no acompañados, pero comencé a investigar y a profundizar en la legislación y en los protocolos que se están dando a nivel regional y local, y me di cuenta que la situación de separados también es súper importante tenerla en cuenta, porque muchas vienen, sobre todo mujeres, vienen con un hombre mayor, mujeres estamos hablando de adolescentes de 16, 17 años, lactantes, o con bebés muy pequeños, y son abandonadas en la frontera, por lo cual se consideran como separadas porque vino con una figura, con algún acompañante. Pero ya está esa delgada línea roja de separar lo que es, o lograr comprobar el tema de la trata y la explotación sexual. Todas las adolescentes con las que he estado conversando me relatan situaciones de trata, pero la dificultad de comprobar a través de la implementación de la ley deja a los jueces, a los juzgados de familia como, de brazos cruzados, pese a que sepan que son víctimas de trata. Entonces, por eso quise incluir también el tema de los separados en la frontera, incluso también acá en Chile. El objetivo específico, bueno, lo resalté en negrito, el identificar cuál es la situación de niños y adolescentes no acompañados en el tránsito y en el trayecto y en el tránsito por Chile, indagar en las estrategias que llevan a cabo para enfrentar la violencia cultural y estructural. Cuando me refiero a estos dos conceptos teóricos, cuando hablamos de violencia estructural, es cualquier tipo de violencia que provenga de estructuras, valga la redundancia, no solamente de Estado, acá también se incluyen delitos de las bandas internacionales de crimen organizado, bueno, obviamente segurización de la frontera, la falta de regularización migratoria, la violencia de género, y cuando hablamos de violencia cultural, todo lo que va a aparecer en cuanto a xenofobia, racismo, discriminación, estereotipos, colonialismo, clasismo, que va categorizando de alguna forma a las personas que logren cruzar la frontera. Y luego, el tercer objetivo que voy a abordar en esta presentación, analizar las políticas migratorias regionales de CAN, Mercosur y Chile para favorecer posibles vías de abordaje regional en el caso de adolescentes no acompañados. Bueno, a raíz de esto me hice las siguientes preguntas generales: ¿cómo la violencia estructural y cultural incide en la experiencia migratoria? ¿Cuáles son las estrategias individuales y colectivas? ¿Cuáles son las estrategias individuales y colectivas de niños y adolescentes no acompañados en su trayecto y también en su tránsito frente a los diferentes tipos de violencia? Y cuál es la valoración que niños y adolescentes realizan sobre ese trayecto y su situación en Chile. Finalmente, qué problemáticas se observan entre instituciones públicas, civiles e instancias regionales para garantizar los derechos de la población que estamos abordando. Bien, acá me va a tener un poquito en el tema de los aspectos metodológicos. Bueno, la verdad es que ha sido un desafío grande trabajar con adolescentes no acompañados. En Chile es un fenómeno muy emergente. Más adelante voy a mostrar una gráfica de cómo ha sido el aumento progresivo de los adolescentes que han sido identificados por pasos no habilitados. No data más de 5 años, obviamente el tema de la pandemia agudizó y las crisis, pero también, como decía Robin, hay que separar un poco en este caso de lo que son los trayectos de migración laboral o económico. Hay otros componentes muy fuertes que movilizan a los adolescentes a dejar sus países a través de esta migración forzada. Escogí 3 técnicas de recolección de datos: la entrevista en profundidad, en este caso con instituciones públicas, con organizaciones civiles que están trabajando fuertemente el tema de la niñez de infancia no acompañada, académicas, jueces y jueces de familia y profesionales en infancia, género y psicología. También estoy trabajando con historias de vida, pero acá lo separé un poco con niños, niñas y niñas separados que están hoy en las residencias de Mejor Niñez, ex-Sename. Se da mucho la particularidad de que hay un aumento progresivo de niñas migrantes en esta residencia y que están siendo separadas de sus familias por vulneración grave de los derechos.
Acá yo he tenido la posibilidad de conocerlo y conocerla, y bueno, obviamente son niños pequeños, no voy a hablar de violencia ni de estos temas tan directamente, sino que lo abordo a través de una técnica que se llama mapa parlante, en donde los niños y las niñas pueden ir a través del juego, del dibujo, poder ir mostrando todo lo que es su trayecto migratorio, todo lo que ha sido su situación en Chile, cómo cruzaron la frontera, y ahí van apareciendo relatos que ellos mismos van contando a partir un poco de este diálogo retroalimentado que se da. Y con los adolescentes sucede la particularidad que pude ingresar a la residencia luego de prácticamente 8 meses de intentar obtener permisos oficiales de servicio mejor niñez. En un comienzo se negaron, y luego ahora, hace un mes y medio, pude acceder, pero primero los conocí por fuera, utilicé otro tipo de técnicas y llegué a ellos en ciertos paseos que pude vincularme, y le empecé a preguntar cómo le gustaría trabajar estos temas, y lo que más se repitió fue a través de la música o de la poesía. Entonces yo abrí este espacio de diálogo para que en un segundo encuentro, más adelante voy a compartir algunos relatos, yo lo estoy estructurando en 2 o 3 encuentros esta historia de vida. Un primer relato en donde hablamos de manera general de lo que fue su experiencia de trayecto migratorio, y en un segundo relato a través de alguna técnica que a ellos le haga más sentido, a ella le haga más sentido, y en un tercer encuentro una profundización de lo que ha podido ir trabajando, o lo que hemos podido trabajando, a través también de talleres que estoy ofreciendo en temáticas de derecho, de inclusión, o incluso con adolescentes mujeres, talleres de resignificación de procesos femeninos, de trayectorias migratorias femeninas, que por supuesto no doy yo, pero que sí acompaño ese proceso para ir registrando esa actividad. Y finalmente, la observación, visita a terreno y acompañamiento a diversas actividades que los adolescentes tienen, porque este régimen de la residencia obviamente tiene libertad de acción, y eso también provoca un alto porcentaje de fuga de la residencia. Bueno, pasa lo mismo con los chicos chilenos o de cualquier nacionalidad. Pasan muy poco tiempo en la residencia hasta que tienen que, o las tienen que dejar porque, como comentaba Roy, cumplen más de 18 años, o simplemente se fugan y siguen su trayecto, que la mayoría de las veces termina acá en Santiago. En aspecto metodológico, escogí la región de Tarapacá, específicamente Iquique, considerando el factor frontera. Esto es algo que se modificó en el proyecto. En un comienzo no lo tenía contemplado, iba a ser Santiago y Valparaíso, pero comencé a conocer más en profundidad el trabajo de mis colegas del INTE, y la verdad es que el tema frontera es algo que marca la trayectoria, marca la vida, marca los sueños de no solamente adolescentes, sino de cualquier persona que cruza o atraviesa una frontera por cualquier tipo de práctica. Entonces quise llevar el estudio allá, y también en Valparaíso porque bueno, yo resido en Quilpué, y es una zona en donde ha aumentado muchísimo la población, no solamente en residencia, sino también en calle. Entonces, esto la verdad es que ha sido bien complejo de poder abordarlo. Muchos me han dicho que quizás lo deje, que me quede solamente, por ejemplo, con mujeres, pero la verdad es que me gustan los desafíos, y creo que si lo dejamos, vamos a seguir generando más barreras, y no vamos a lograr el objetivo final que tiene, por lo menos en mi investigación, contribuir a las políticas públicas y a la integración de la población y de adolescentes en particular. Algunos antecedentes del trabajo, esto es a nivel general, a nivel regional. El aumento de solicitudes de asilo, aproximadamente 27.000 en el 2021, estos datos son de ACNUR del 2022, lo que constituye el 2% de las solicitudes a nivel general, y representa un aumento generalizado, pero al mismo tiempo es un dato que está subestimado muchas veces, porque muy pocos países comparten esta información.
El segundo punto es fundamental. Aproximadamente el 10% de la infancia y juventud migrante supera los niveles obligatorios de enseñanza y alcanza una educación de tercer nivel. Bueno, hasta hace no mucho hubo grupos políticos que buscaban priorizar la educación de niños y niñas chilenas, sobre todo en el norte, desconociendo un poco la problemática estructural de la educación en Chile y sobre todo en el norte. Y este dato tiene reflejo de eso. Luego, en Venezuela, este dato lo pongo en Venezuela porque el 90% de los adolescentes no acompañados en Chile hoy son venezolanos o venezolanas. Los niños y las niñas obtienen su primera cédula de identidad a los 9 años. Antes de esa edad, el único documento exigible en el país es la partida de nacimiento legalizada. Si bien pueden solicitar el pasaporte a cualquier edad, el trámite hoy es costoso y presenta larguísimas demoras de muchas veces más de un año. Y finalmente, y por eso lo pongo en negrita, los instrumentos internacionales y regionales concernientes a la protección de derechos humanos destacan por encima de cualquier situación y circunstancia. Se debe resguardar la integridad del niño o niña, asegurar el acceso a la justicia expedita y gratuita durante la detención y el debido proceso. Sin embargo, y es con la barrera que me fui encontrando en esta investigación más bibliográfica de las políticas regionales, las convenciones y los tratados firmados por los estados no son vinculantes. Eso quiere decir que efectivamente primero está la soberanía de cada país y la determinación de la política migratoria que como sabemos en muchos casos son más punitivas que integrativas. Entonces, por muchas recomendaciones que haya de instrumentos, de mecanismos, si el país decide llevar por otro camino, por otro cauce el tema migratorio, sobre todo no el centeno acompañado, eso es prioritario en el momento de ejecutar estas políticas públicas o políticas migratorias. Este cuadro es la cantidad de niños, niñas y adolescentes sin acompañantes por pasos no habilitados. Esta información la obtuve a través de Carabineros de Chile mediante la ley de transparencia. Aquí se muestra un poco el aumento pero explosivo desde el 2021. Obviamente estamos hablando a nivel nacional de 159 adolescentes que han sido localizados que no ingresaron por pasos habilitados, pero obviamente hay muchos más que no fueron identificados o identificadas. Y habla un poco de este aumento sostenido, y sobre todo están en la región de Tarapacá, que es el cruce, bueno, de la frontera con Colchane, que ya se ha hablado un montón, pero que también está incluido en este estudio. Los perfiles de los niños, las niñas o los adolescentes no acompañados, el 90-95% son venezolanos, pero también hay colombianos y bolivianos, o bolivianas. Y también la mayoría ha ingresado, no después, los que están en residencia, con los que yo estoy trabajando, no después del 2020. Ahí depende de la cantidad de años también que tengan, que puedan estar en la residencia. Hasta hace no mucho, el Poder Judicial en Iquique logró, mediante un decreto que sacaron, pero que solamente sirve para residencias que están en Iquique, que la edad de los 18 años en los casos de adolescentes no acompañados que no se logró acreditar la reunificación familiar, se pudiese extender hasta los 24 años, que obviamente es un avance. Ahí, como decía Robin también, ¿qué pasa con...? Claro, me pongo contento no cuando cumplo 18 años, o sea, dejo de estar protegido en una residencia y voy a la suerte de la vida. En el caso de las residencias de Iquique, por un trabajo que ha estado bien coordinado entre el Poder Judicial, la academia, la sociedad civil sobre todo, la presión social, la presión de todos estos medios que estamos aumentando, se ha ido regularizando mejor. Me quedan 4 minutos, así que... Bueno, este es el marco normativo, instrumentos y protocolos para niños, niñas y adolescentes no acompañados. Primero, obviamente, está la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Los 4 pilares: interés superior del niño, igualdad y no discriminación, derecho a expresar opiniones, ser escuchado y derecho a la vida. Aquí destaqué la observación general número 6, el trato de los menores no acompañados y separados de sus familias fuera de su país de origen del 2005, que es una observación que pidió la misma convención a través del ACNUR para un poco para
armonizar los protocolos y las formas de cómo están tratando el tema los distintos países de la región. Luego está la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, y también destaco la observación final sobre el segundo informe periódico de Chile del 2021, donde, bueno, obviamente se prioriza el tema de la regularización migratoria, pero también se hacen alcances sobre el desconocimiento que hay de la situación que hoy tiene Chile con respecto a los adolescentes no acompañados y qué medidas se están ejecutando. La mayoría de estas atenciones hasta el día de hoy no han sido atendidas en su totalidad. Obviamente sabemos que nada se resuelve de un día para otro, pero hay varias que ni siquiera han sido abordadas por la administración. Luego está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente el protocolo para protección de niños y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de la migración y o necesidad de protección internacional en Chile, que se realizó en 2021, por eso estamos hablando de un fenómeno emergente. Esto fue liderado por el Poder Judicial y funciona como una primera acogida. ¿Qué es lo que tienen que hacer los funcionarios y las funcionarias cuando detectan que hay un adolescente no acompañado? Que, bueno, lo primero tiene que ser Carabineros de Chile que haga una entrevista, se comparten ciertas estrategias, protocolos para cuidar el tema de la revictimización, el tema de cómo abordar la trata. Incluso en el mismo documento se sugiere capacitación y formación a los funcionarios y funcionarias. Pero yo la verdad es que he estado conversando con gente del Poder Judicial y el protocolo está súper mal implementado y muchas veces poco implementado. Igual se están haciendo esfuerzos en la frontera, sobre todo en capacitación y formación, pero llegamos tarde, y con muchos de los otros problemas llegamos tarde a poder generar un nivel de protección mayor. Y luego a mano derecha están instancias regionales que él ha estado analizando, que yo estoy trabajando en un artículo de las políticas migratorias a nivel regional y cómo estas van dialogando con las chilenas en materia de adolescentes no acompañados. Acá está que, bueno, el acuerdo residencial del 2009, el procedimiento de verificación de documentos de ingreso de menores en 2006, y el acuerdo de implementación de la base de datos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del 2008. Estos son más de 12, 13 años y todavía no funcionan bien. O sea, para, por ejemplo, conseguir datos de adolescentes no acompañados, venezolanos, colombianos, con otros países, tarda un montón, o es súper engorroso todo el trámite entre las cancillerías y no se ha implementado este acuerdo de base de datos de manera correcta. Y lo otro es que el procedimiento de verificación de documentos de ingreso y egreso también es discrecional porque hay datos documentados sobre todo en la frontera argentina, con Bolivia, con Paraguay, en donde ciertas fronteras utilizan el criterio, la normativa interna argentina, y otras se ciñen por lo que es el Mercosur. En la normativa interna argentina hay más flexibilidad en términos de documentación que lo que promueve el Mercosur o recomienda el Mercosur, y ahí está la discrecionalidad de qué vamos a pedir en la frontera, o qué no pedir, o cómo facilitar el tránsito en la frontera de los países de la región. Esto no me lo voy a saltar, pero son los artículos de la Ley de Migraciones, y estos son los relatos, para finalizar, algunos relatos que he ido registrando. Estos dos primeros tienen que ver con... Gracias, Pedro. Tienen que ver con un trabajo que se hizo el Grupo Claxo de relatos de niñez migrante en Ecuador. Bueno, nuestros derechos están siendo amenazados y es momento de poner como prioridad la niñez, porque no solo somos el mañana, somos el hoy, y hoy enfrentamos desigualdad, violencia y discriminación al estar en situación de movilidad humana. No nos preguntan a niñez migrantes sobre nuestros miedos, sentimientos y frustraciones, no nos brindan atención psicológica al pasar por un proceso nuevo que también afecta a nuestra salud física, mental y emocional. Esta falta de atención que vivimos nos afecta de manera irremediable, porque una infancia llena de maltrato está limitada a soñar. Y el mundo estaría perdido con una infancia de sueños rotos, limitada a volar y sin esperanza. Y los que comparto a continuación son los adolescentes que yo he ido trabajando a lo largo de este año. Yo vine a Chile porque murió mi mamá y mi papá en Venezuela. Supe por otros amigos que acá se puede trabajar y lo único que quiero es juntar dinero para salir adelante. Un poco tiene que ver con los relatos que compartía Ron.
lleva 8 meses en el país. Tengo 16 años y una bebé de 6 meses, nos escapamos porque si no nos mataban. Hice el viaje sola porque pensé que acá podría empezar de cero, pero llevo tiempo y la situación acá también es difícil. Nos miran raro y nos hacen sentir que somos distintos. El viaje es duro, jodido y peligroso. Hay mucha gente que quiere hacer daño, que quiere hacerte daño, desde policía hasta bandas criminales. No lo haría de nuevo, pero ya estoy acá y no pienso volver a mi país. Y finalmente crucé la frontera con un grupo de personas, pensé que sería más seguro, pero cuando nos encontraron me separaron del resto y me trajeron a la residencia. Yo quiero terminar de estudiar y trabajar acá en Chile, pero todavía no puedo, por dificultades de negociación migratoria. Y estas son las conclusiones o los resultados preliminares del estudio. En primer lugar, la desconexión entre criterios de reconocimiento y protección regional de menores extranjeros no acompañados, así como la implementación de las políticas públicas, un poco lo que está hablando de esta desconexión continua entre lo que es cruzar una frontera, las legislaciones de cada país, qué documentos vamos a pedir, cómo vamos a favorecer también la integración de los adolescentes que vienen en una situación, como decía también Roy, vulnerable, precaria, violenta transversalmente. Hay un bajo porcentaje de aplicación de las recomendaciones de instancias e instrumentos regionales para la protección. Hay una dificultad para acceder a la negociación migratoria. No soy mucho de fijarme en otros modelos, pero ante la dificultad que está atravesando adolescentes no acompañados, que están todos de manera irregular hoy en la residencia, estuve viendo el tema de la normativa española que se modificó en 2021 y que generó una regularización a todos los adolescentes no acompañados en territorio y les permitió ingresar al mercado laboral a partir de los 16 años. La normativa inglesa no les permite ingresar al mercado laboral, pero sí lo regulariza y lo que ayuda obviamente a acceder a los servicios básicos. La falta de programa de integración y apoyo a menores extranjeros no acompañados. En Chile hoy no hay ningún programa que esté pensado para ver cómo vamos a integrar a las personas que dejan de ser adolescentes o que tienen su trayecto planificado acá en Chile. Hay un escaso nivel de aplicación del protocolo de protección, que es un buen documento que va en concordancia con el acompañamiento que emiten los mecanismos regionales, pero que en su nivel de implementación está siendo prácticamente nulo, salvo las deviaciones por la medida de protección a la residencia. Y en cuanto a los relatos, violencia presente en país de origen, trayecto y destino final, relatos que hablan obviamente de trata y prostitución y esclavitud, pero que no son comprobados. Violencia en sus países de origen porque, bueno, asesinan a la mamá, algo muy parecido a lo que comentaba Robin en el caso de Perú, no tiene más familiares, y las redes de apoyo terminan siendo efectivamente amigos, amigas o alguien que ya hizo el viaje. Escasa planificación migratoria versus planes y estadía en Chile. Esto tiene que ver obviamente porque son migraciones forzadas y no les da tiempo de decir, bueno, voy a ir a este lugar a hacer a planificar mi vida en Chile, teniendo 15 años muchas veces, pero lo hacen igual. Versus toda la planificación que tienen acá. Y aquí hemos hablado mucho de la autonomía de migraciones, también acá puedo incluir la sociología de la infancia, de Lourdes Gaitán, el hecho de que cuando tú conversas, cuando tú estás trabajando con los adolescentes, ese nivel de madurez es gigante, o sea, tienen 16, 17 años y tienen todo proyectado acá, o sea, el Código del Trabajo acá en Chile autoriza a las personas a trabajar desde los 15 años. Este es un debate complejo, que yo sé que hay gente que va a estar en contra completamente, pero si hay alguien que está con 16, 17 años acá, si hizo todo este trayecto migratorio, si está solo y no va a volver a su país, ¿por qué no se le da la oportunidad de trabajar si tiene su trayecto, su planificación, sus ganas de estar acá y de aportar también? El tema es que no puede acceder a nada porque no tiene papel, y ese es también el tema de la negociación migratoria. Y finalmente, resistencia individual por sobre lo colectivo, producto de miedo, desconfianza y falta de acceso a información y redes de apoyo. O sea, se privilegia el estar solo al estar en grupos muchas veces, y por producto de todas estas emociones que se trabajan a partir de la historia de vida. Muchas gracias. Y estoy preparado.
Muchas gracias a los cuatro por la presentación en esta mesa de juventudes y niñeces migrantes, fronteras y procesos de régimen migratorio. Nos quedan unos minutitos para hacer una ronda de preguntas. Si les parece, juntamos como las que vayan apareciendo y después los ponentes van cerrando antes del cafecito que nos espera. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Martínez, soy abogado venezolano. A mí me preocupa siempre que asisto a estos tipos de foros, ustedes como investigadores, quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, siempre se califica como migración el tema venezolano. Y migración, que yo entiendo que lo hago voluntario y mayormente lo encasillamos en la parte económica. Si me movilicé por una parte económica, por trabajo. ¿Y por qué no lo calificamos más allá como un desplazamiento forzado, que es lo que en realidad es, que somos obligados, fuimos obligados a huir del país por razones económicas, por violencia política, violencia social, sea de organismos de seguridad del Estado, bandas criminales? Ahorita ustedes lo están experimentando acá, este tipo de bandas que yo le llamo profesionalizadas, porque no es que el típico delincuente, son bandas que funcionan como una verdadera empresa, con tecnología y demás. Y entonces, este tipo de cosas ha llevado a ese desplazamiento forzado. Entonces, siempre sería bueno, yo le recomiendo verlo así o hacer énfasis en esto, ya que este término de migración ha hecho mucho daño, porque no se da la protección de los estados que es necesaria para la solicitudes de refugio y asilo que se plantean. Porque internacionalmente el término migración, por causa económica, va a que prácticamente le pone un tono rosa, como que es un turismo que se está haciendo, ¿no? La gravedad del asunto es un desplazamiento forzado y debe optarse a lo que son las categorías de refugio para que no pase todos estos estudios que ustedes han llevado a cabo. Y le doy las gracias a todos por los estudios realizados en esta materia. Gracias. Gracias, súper interesante los temas. Yo quería plantearle la pregunta a Sara, porque hace un tiempo atrás, recuerdo, ya no me siguió metiendo en el tema, pero recuerdo que los derechos y beneficios que, por ejemplo, están entre los pocos que están legitimados para los pueblos indígenas, son nacionales, tienen una perspectiva nacionalista, ¿no? O sea, por lo tanto, por ejemplo, no sé, yo recuerdo que Bonaldi no otorgaba los beneficios de la consideración a las poblaciones extranjeras, bolivianas, peruanas, etcétera, que se consideraban, aymara, etcétera, ¿no? Porque no eran nacionales. Entonces me gustaría ver cómo eso, o sea, en esos lugares que tú exploraste, si estos beneficios siguen siendo también reproducidos en los micro, ¿no? Porque estos no son los macro, pero en la escuela y eso. Y luego lo otro, también preguntarte si veías, porque también hicimos un trabajo con el Pastor Sea en el sur, super sur, en Chile Chico, y ahí con una escuela rural, había una única escuela rural, y recuerdo siempre una señora venezolana que decía que ella prefería que su hijo estuviera online, estudiando online, porque la oferta de la escuela, o sea, ella tenía la crítica a la medicalización, porque decía, el 50% de los niños están medicalizados, y yo no creo que le den una pastilla al niño, ¿no? Entonces, primero no creo que eso, y segundo, no me gusta la escuela, y por lo tanto yo prefiero que estudie a distancia, online, que entre a esa escuela porque es la única posible. Entonces, yo veía más bien en los relatos como la otra posibilidad, la cosa positiva de las escuelas rurales, pero también como a veces todo espacio, que son los únicos, porque hay una trampa territorial también, no hay otra opción, ¿qué pasa ahí también con estos cruces, ¿no? De racismo, xenofobia, eso. Hola, muchas gracias por la presentación, estuvo bastante interesante. Tengo una pregunta para Sara, que refiere a si en su trabajo en el norte de la región de Tarapacá tuvo algunos casos de hijos de extranjeros transeúntes
que tuvo que ver. Y lo otro es, para todo el panel, ¿qué opinan de la incorporación del requisito de un certificado de matrícula a nivel educacional o el certificado de salud en la visa de niños y adolescentes? Si lo ven como una traba o lo ven como una buena implementación para las políticas públicas y dirigirlas. Eso. Buenas tardes, agradecer a todo el panel por la exposición. Mi nombre es Nicolás, trabajo en la Oficina de Asuntos Migratorios de la Municipalidad de Curicó. Y en esta pequeña oficina, más que preguntas, me gustaría comentar dos situaciones. En primer lugar, la de dos madres, para especificar una de nacionalidad haitiana y otra boliviana, si mal no recuerdo, las cuales tenían ya 4 y 6 hijos respectivamente y estaban embarazadas porque manejaban la información de que al ser madre, digamos, de un nacional chileno, el trámite de regularización era más fácil. Entonces nosotros identificamos ahí la utilización del menor que estaba por nacer como un vehículo para la regularización. Y en segundo lugar, respecto a lo que comentaba la persona que hizo la pregunta anterior, también percibimos una utilización similar, porque yo entiendo que se solicita el certificado de alumno regular o el certificado de un CEFAM, certificado de salud, para comprobar que el menor está dentro del país, porque se estaba utilizando la herramienta para la regularización de menores que no estaban en Chile. Entonces, en ambas situaciones, nosotros como oficina visualizamos la utilización de los menores como vehículo para la regularización de personas adultas. Eso, gracias. Más y vamos a la mesa. Ya. No, es que solo era una acotación. Mi nombre es Marcel Cárdenas, de la Clínica Jurídica de la Universidad de Diego Portales. Es cierto que está este mito del tema de las mujeres embarazadas, pero a efectos de la regularización propiamente tal, si miramos la visa de embarazadas, no se permite que una mujer que ingresa por un paso no habilitado pueda optar a esta visa, así que esa instrumentalización queda en mito, bueno, lamentable, afortunadamente ahí habrá que ver caso a caso. Y lo otro sobre los requisitos. También se había escuchado ese motivo que dio el compañero anteriormente, pero nos salta la duda porque la visa de niños y adolescentes es una visa que se pide desde Chile. Entonces, ¿cómo se estaría utilizando una visa que solo se puede pedir desde Chile? Esa es mi intención. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Sarancho, trabajo como facilitadora, traductora intercultural en la Corporación de Regreso Peña Puente Alto. Un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por los temas que son súper buenos, muy importantes, pero me quedo con una duda. Mi pregunta va hacia todo el panel. Según ustedes, como hay mucha investigación que han sido, los veo que hablan de la raza haitiana, que investigan, que hablan con ellas. Mi pregunta es según ustedes, ellos también no es tan vulnerable para tener una entrevista o una investigación. Y segundo, según ustedes, nosotros como haitianos, ya tenemos hijo que chileno, después 20 años vamos a tener chileno con 2 culturas. No entiendo y no veo dónde está ese programa para que nosotros podamos aculturarnos a la cultura chilena y ¿cuál es el trabajo, según ustedes, que está haciendo Chile o la migración para que mañana la raza haitiana no será un riesgo o un peligro para Chile, porque obviamente vamos a tener 2 culturas, va a tener un chileno con 2 culturas, que es la cultura de su mamá que no habla español,
Cuando fue al colegio, los tíos, la tía le hablan en español y al regreso a la casa, la mamá le habla puro en creole. Y no hay un programa para ellos. ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de migrantes, escucho solamente colombianos, venezolanos, peruanos, los haitianos. No están en Chile. Yo creo que de verdad se están yendo, pero también queda, porque hay dos grupos haitianos que han llegado en Chile. Son las que están buscando oportunidad laboral y otro con un sueño de tener, no sé, una estabilización familiar, económica o estudio. Todavía podemos decir que sí, hay haitianos en Chile. Así que me quedo con esa duda al aire. Espero que encuentre una respuesta. Muchas gracias. A partir yo corresponde a la calle principalmente. Sí, a mí también me impresionó que en los relatos de las escuelas, de las 5 escuelas visitadas, no apareciera el tema de que solo los beneficios eran para los niños aymaras chilenos. No aparece como un, no sé si porque ha cambiado o porque también la ruralidad también en la idea de periferia también trabaja de otras maneras, no está con la fiscalización y el control. Entonces en ningún minuto hubo una distinción desde los docentes y de los niños que ellos, y los niños aymara bolivianos no accedían a los programas del PIB, por ejemplo. Así que no te podría decir que eso está pasando porque al menos en la investigación no emerge como una dificultad. Con respecto a la pregunta sobre online, durante mucho tiempo hubo en las zonas rurales como una búsqueda de niños que estaban trabajando, se les veía trabajando en el campo, y dado la regularización que tenemos, o sea, las políticas que tenemos a nivel nacional, existe una fuerte criminalización frente al trabajo de campo de las niñas. Entonces los colegios iban en búsqueda de niños que los traían a la escuela. Eso parece que ya como que se conoce que en Chile, o sea, hay un relato de las familias bolivianas que intercambian ciertas como conocimiento práctica y saben que en Chile está penalizado que los niños no vayan a la escuela. Entonces también eso se ha ido diluyendo esa situación, y ahora pareciese que hay como una noción de las familias que vienen a trabajar al campo que tienen que llevar a los niños a la escuela, porque si no, bueno, aquí te puede llevar preso si no llevas a los niños a la escuela. Lo que dice la Masi sobre los hijos transeúntes, no encontré ningún ejemplo, porque a diferencia de lo que muchos hablado de la comunidad venezolana, las familias y las niñas de la educación rural para acá son bolivianas, o sea, como la migración como más tradicional de la región, y no la comunidad boliviana, venezolana, que como yo mencionaba, no le interesa la ruralidad, quiere venir a las grandes ciudades, a veces ni siquiera Iquique el proyecto, sino que Santiago. Entonces no me encontré con ese caso. Y con respecto a tu última pregunta, es que no la entendí mucho. La de que estaban pidiendo un... de la que antes son tan difíciles de conseguir, pero la duda a raíz de vista es interesante, como que salió la situación también. Queremos levantar datos, queremos saber si la realizan, porque en principio una visa que se quiere desde Chile, pero puede haber habido casos de sanitarios, por ejemplo, que las leyes afuera y que están publicados, que es una tarifa que se puede pedir el caso de ingreso por habilitado. Entonces, como no cubro de ustedes, como esa implementación de 2 requisitos más a la visa que es referente de mayor facilidad financiera. No, por mi parte yo creo que, o sea, estoy seguro que es más traba y para tener mayor acceso a datos de las personas, pero una cosa es, o sea, si vamos a pedir certificado de matrícula y si los adolescentes o los niños no se pueden matricular en establecimiento porque no hay cupo, entonces no se puede regularizar, y ahí ya es una traba. O los mismos establecimientos de salud que tampoco, porque no quieren atender, o sea, hay algunos que no quieren atender a la población.
Entonces, no les van a dar el certificado, sino sin menos los van a querer atender. Entonces, a mi gusto personal, es una traba más para regularizar. Pero, sí, perfecto. Y con respecto a la última pregunta, ¿cuál es tu nombre? En mi caso, yo, adolescente, yo vi de hecho, porque al principio eran adolescentes migrantes de la comunidad andina, y lo modifiqué con Fernanda, que es mi investigadora patrocinante, a comunidad migrante latinoamericana en general. El tema es que no, yo por mi parte, en los lugares donde estoy trabajando, que es Iquique y San Felipe, adolescentes no acompañados haitianos no he encontrado en ese lugar, no digo que no haya. Ahora, lo que sí estoy trabajando es con mujeres haitianas que están en la toma de vida en San Felipe, que obviamente no era parte de esta presentación, pero con mujeres, con grupos de mujeres que están organizadas en los campamentos sí estoy trabajando. Pero adolescentes no acompañados, no he logrado dar con ellos. Bueno. Sí, también respecto a la última pregunta, a mí me parece que, o comentario, que tiene varios aspectos. Por una parte, me parece que la pregunta viene como a hacer una reivindicación o una demanda respecto a programas como específicos para la población haitiana hacia la integración. Y bueno, a mí me parece que lo que hemos presentado aquí tiene más bien que ver con investigaciones y intervenciones específicas. Han habido algunas respecto a la lengua, justamente al idioma, que yo conozco y que he tenido acceso porque también tengo un aspecto de mi trabajo que no es investigación, sino que es más orientado a la intervención. Pero claramente las intervenciones siempre son pocas y vienen a destiempo y llegan tarde, como dice Matías. Ahora, en lo que me compete respecto a lo que yo presenté, a mí me parece que un niño nacido en Chile de padres haitianos, no necesariamente por tener dos culturas es un problema. En principio no tendría por qué serlo. Más bien se cruzan ahí elementos de discriminación o hay elementos que tienen que ver con la dificultad para integrar, que es una dificultad más bien social que del niño o niña en particular. Y en ese sentido no partiría como a priori pensando que porque tiene dos culturas es algo problemático. Pero es un debate posible. Eso. No tenía preguntas, pero solo sobre la... No tenía preguntas, pero sobre la población haitiana que pasó por Perú, Chile, después del terremoto del 2010. Era una migración de tránsito, ¿verdad? ¿No? Hay trabajos, o sea, se ha estudiado el fenómeno en el caso de Perú, desde Tumbes hasta Segura de Sahuaro. Entiendo que fue mayormente una población de tránsito hacia Brasil. Bueno, si no hay más intervenciones, queríamos dar las gracias por esta mesa y también por la presencia. Yo no sé si, Caro, quieres acercarte a la fe a cerrar la jornada del día. Nada, muchas gracias a todos y a todas por esta muy buena jornada. Fue muy rico habernos juntado, conversado. Hay muchos temas. Vemos cómo la agenda va cambiando rápidamente, tratando de adaptarse a lo que va sucediendo, ¿no? En la realidad son investigaciones además que están que nos pilla un poco, ¿no? Como que uno quiere rápido sacar los datos, empezar a analizar, es muy contingente. Quiero darle las gracias a todos los expositores y las expositoras quienes vinieron, a la alta presencia que tuvimos, y eso, nos vamos con hartas tareas para la casa. Bueno, gracias, que agradecer yo también su presencia, su interés durante todo el día, y bueno, nos está esperando un café de cierre. Eso, muchas gracias por el tiempo y gracias a otra vez a las instituciones que permitieron y pusieron fondos para que esto funcionara.
Gracias, que estén bien.